Ahora voy a Rochicé. Muy buenas noches. Hoy, disculpen la música de fondo que parece que hay fiesta cerca. Quisiera hablar sobre determinados temas relacionados con la Semana Santa. Las personas me escriben con mucha frecuencia preguntándome sobre la Semana Santa. Miren, la verdad, la genuina verdad es que nosotros, los practicantes tradicional, no tenemos nada que ver con la tradición católica. Tenemos que recordar que nuestra tradición yoruba perdón, es mucho antes, muchísimo antes del año cero. Entonces, simplemente cuando aparece la Iglesia Católica, aparecen los conceptos relacionados con Jesucristo, con el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, o la filosofía, no vamos a decir conceptos, cuando aparece este tipo de teología, ya la tradición yoruba existía. Entonces eso hace que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hasta donde sé, Jesucristo se muere en la Iglesia Católica y bueno, hay una reencarnación por parte del Señor y bueno, es la salvación para la humanidad. Realmente, bueno, esa es la teología católica. Y perdón, de hecho, la gran mayoría, estamos claros que la gran mayoría de los seguidores de cualquier religión en el mundo es precisamente la católica apostólica romana, porque también existen otras iglesias católicas como la ortodoxa rusa, etc. Pero bueno, la religión, la fe más común es la católica. Después viene el cristianismo protestante, porque bueno, los católicos también se consideran cristianos, porque la palabra viene precisamente de Jesucristo. Entonces, como les decía, en la tradición católica, bueno, la Semana Santa tiene determinada rigor. Y bueno, tenemos que entender que para nosotros, como somos tradicionales, no tiene nada que ver. Durante cualquier día de la Semana Santa, nosotros hacemos adivinación con Ifá, nosotros hacemos sacrificios a cualquier divinidad, como si fuera cualquier día de cualquier en otro momento. ¿Está bien? Eso es importante que nosotros lo entendamos. Sin embargo, por ejemplo, la santería, como bien lo dice, santería, que viene de santo, de la Iglesia Católica, es entendible que la santería, como tiene sus mezclas, la santería afrocubana tuvo grandes mezclas con la tradición afrocubana. Perdón, la tradición afrocubana tuvo grandes mezclas con la Iglesia Católica. El día 4 de diciembre lo sincretizan con el día de Santa Bárbara con Changó, el día de la Virgen de la Caridad con Ochun, así sucesivamente. Entonces, en muchos otros países como Trinidad y Tobago, Brasil, etcétera, etcétera, pasó un proceso bastante parecido. Entonces, en la santería afrocubana, yo recuerdo que los santeros viejos tienen la costumbre de cambiar el agua, o los santeros antiguos, el agua de sus soperas respectivas por agua nueva, el sábado de gloria. También muchos tapan los espejos con tela dentro de la casa y también tapan con tela a sus orillas. Nosotros en la tradición africana no tapamos ningún orilla. De hecho, esta misma plasticidad fue la que hizo que la tradición de Ocha y Ifá sobreviviera. Discúlpenme los sonidos externos, ya les digo, están haciendo fiesta por allá, al parecer están cocinando también, en fin. Pero bueno, lo importante es transmitirle el mensaje. Como les decía, la tradición en Cuba se mezcló mucho con la católica,
porque cuando llegó el español impuso el catolicismo en Cuba. Pero sin embargo, por ejemplo, en África genuina, propiamente hablando, hay más mezcla, más que con la Iglesia Católica. Realmente casi no hay ninguna mezcla con la Iglesia Católica. En África hay más mezcla con el Islam o con los musulmanes. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí ustedes me ven usando fila o gorro, como quieran decirle, o cap, como se dice en inglés. Este gorro que yo tengo es evidentemente musulmán. Es evidentemente musulmán. Y es muy común, por ejemplo, en Ife, que los sacerdotes usen este tipo de cualquiera que esté iniciado en Ocha o en Ifá o en Oboni, usen este tipo de gorro. Fuera de Ife también he visto, pero es más común en Ife. Pero fuera de Ife realmente lo he visto. Pero ya le digo, es mucho más común en Ife. Pero esto es típico de los musulmanes. De eso tenemos que estar claros. Por ponerle otro ejemplo, para que ustedes vean las mezclas. Por ejemplo, la palabra alafia, que incluso el afrocubano utiliza la palabra alafia cuando los zombies o el coco le cae boca arriba. Esa es una palabra que viene del Islam, que quiere decir paz, armonía o tranquilidad. Eso viene del árabe. Una palabra árabe, no es yoruba. ¿Qué pasa? Que en Cuba, como hay tanta influencia del ifabeo, le dicen alafia, con doble A, alafia. Sin embargo, en Ife, como el Ifa es más antiguo, recuerden que Ifá y la tradición de Ocha surgió de Ife para la demás tierra de Yoruba, no dicen alafia, tienden a decir, no los quiero asustar, pero realmente nosotros en Ife decimos oñá pere de quete, o también decimos iope, cuando salen los 4 golpes boca arriba o 4 golpes boca arriba, lo que quieran, que sean 4 boca arriba, decimos así. Mientras que en Odio hay la tendencia a decir alafia. Incluso los hablados de Dios cuando te van a saludar te dicen aboro apoye, se alafia neo. ¿Me entiendes? Mientras que en Ife eso no es común. Nosotros decimos en Ife aboro apoye, aboro apoyo, cuando un hablado más joven que uno quizá, o un poco algo más informal, o tienes confianza con esa persona, tenemos que decirle aboro apoyo. A nadie se le va a ocurrir decirle a un jefe de IFA aboro apoyo, porque es muy informal. Generalmente decimos aboro apoyo, abosise, oloi, el título que tenga. Oloi quiere decir poseedor de título. Olo, poseedor, oye, título. Entonces, cuando es un oloriza ochun, lo que se dice, Oshun oreye, yeo. Entonces, así se saludan a los oloriza ochun. Oloriza fulano de tal. ¿Me entiendes? Es la forma más común. Igual que Oshun, bueno, nosotros también cuando nos postramos delante de Oshun, es muy común decir esa frase. Que por supuesto tiene una respuesta, que todos sabemos también. Pero bueno, como decía, ya me estaba yendo un poco del tema. La palabra alafia es del árabe. No es una palabra de yoruba. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Por ejemplo, otro ejemplo, ahora que me vino a la mente. Yo recuerdo que estando en Ileife, muchas veces de madrugada, 4 de la mañana, los musulmanes van a sus mezquitas. No sé bien cómo funciona el Islam. La verdad, nunca he entrado a una mezquita. He visto muchas en Ileife. Fuera de Ileife, por ejemplo, acá en México, en Ecuador, yo nunca he visto mucho. Es que más, no he visto ninguna. La verdad. En Cuba tampoco he visto. Me imagino que hay también en estos países. Pero bueno, donde sí es muy común el Islam es en África, en toda parte de África. Entonces, como a las 4 de la mañana uno escucha, es un fenómeno interesante, ¿no? Porque uno escucha, por ejemplo, las campanas, la gente tocando las campanas para los orichas, los jiroques, en fin, rindiéndole por pleitesía, haciendo isba, porque las amas gritan, lo dicen alto, pidiéndole a esa hora a todas las divinidades. Pero también tú escuchas los rezos de los musulmanes. Y entonces escucha alafia, alafia. Entonces escuchas ese tipo de término, ¿no? Y otras cosas más, porque entonces como mismo ustedes que son practicantes de la religión yoruba o la tradición de yoruba, intentan aprender a hablar yoruba, rezar en yoruba, los yoruba entonces aprenden o intenten aprender a hablar árabe para poder hablarle en árabe.
como los musulmanes. Fíjense qué fenómeno más inteligente. Pues más inteligente no, discúlpenme, más interesante. Como mismo los católicos, por ejemplo, cuando van a hacer invocaciones importantes, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo, utilizan el latín. Entonces, al punto que, por ejemplo, en Cuba, los paleros realmente son tradiciones de origen bantú, pero bueno, en Cuba se conocen como paleros. Realmente el nombre más correcto es referirse al bantú. Pero bueno, los paleros, el mayombe, como quiera decirle en Cuba, saludan con salam aleikum y le responden aleikum salam. Entonces, eso tampoco es de bantú, eso también es de Islam. Salam aleikum, aleikum salam. Salam aleikum se responde aleikum salam con M y va con una N delante. Sala se escribe S-A-L-A. En salam aleikum, en salam. En salam es que lleva la N delante, si mal no recuerdo, y termina en M. Esas palabras son árabes, no son yorubá, no son del bantú, no viene del Congo, no viene de Angola, vienen de los musulmanes de Angola y del Congo, porque recuerden que el Islam es una de las tradiciones que más prima en África. En África, el Islam está, se puede decir que en muchos países es mucho más alto que el catolicismo. La gran mayoría de los países africanos, incluido Angola y Congo, donde vino Bantú para Cuba, es mayor el Islam que la Iglesia Católica. En algunos sí hay más catolicismo y en algunos incluso hay más cristianismo. Por ejemplo, en Gabón, hasta donde sé, predomina un poco más el cristianismo. Pero por ejemplo en Nigeria están ahí yo diría que hay más Islam que catolicismo. Realmente no he no he revisado cifras oficiales, ¿está bien? Pero lo que he visto yo he caminado muchas partes de Nigeria, he visto más predominio del Islam que del catolicismo y que el cristianismo. Entonces, como le decía, las tradiciones ICC, las tradiciones africanas puras, como mismo en Cuba, tuvo gran influencia en Brasil, etcétera, etcétera, la Iglesia Católica, porque era predominante o impuesta por el colonialismo. En África sucede otro fenómeno. En vez de tener más influencia, alguna influencia católica, la influencia que tiene es más del Islam. Ellos viven en poligamia, eso también es el Islam, etcétera. Tienen muchas costumbres que son del Islam. Pero les repito, lo que pasa es que no se llega a alterar la estructura como tanto como en Cuba, ¿me entiendes? Y Brasil y otros países donde practican Umbanda, Quimbanda, etcétera, donde sí la Iglesia Católica sí ha influenciado muy fuerte. Por ejemplo, yo no soy de Abacuá, pero hasta donde sé, dentro de los fambados de Abacuá tienen cruces católicas. Sí estoy en el palo afrocubano, empecé con el palo afrocubano, tengo prendas afrocubanas y sí las cruces, ahí están las cruces de Jesucristo en las prendas que ellos le dicen incluso, o que le decimos, cristianas, ¿me entiendes? Entonces eso no tendría ningún sentido para el bantú, eso no tendría ningún sentido para el Abacuá original nigeriano, poner una cruz católica, ningún sentido, ¿me entiendes? En la santería afrocubana es muy típico también ver los vasos de agua con cruces, etcétera. No tendría ningún sentido. O un santo católico al lado, por ejemplo una Virgen de la Caridad al lado de un Ochún, cosas así. No tiene sentido eso en África original. Igual, ya le digo, tiene algunas leves influencias del Islam, pero no tiene tanta influencia como aquí en Occidente de la Iglesia Católica. De todas maneras, hoy repito siempre lo que siempre digo, la religión es como la política, cada cual tiene sus opiniones. Nosotros no estamos hablando ni en contra ni en favor ni de nadie, simplemente estamos exponiendo datos para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Este polimorfismo, recuerden que soy psiquiatra, es una cosa que se llama psiquiatría transcultural. Este polimorfismo
y que nos ayuda a entender la psiquiatría intercultural, nos ayuda a entender la psicodinámica de los pueblos, ¿no? La etnología, la antropología, etc. La historia. Este polimorfismo ha sido, hay que agradecerlo también, porque es lo que permitió que todas estas tradiciones pudieran sobrevivir, ¿me entiendes? En Cuba y en otros países. Los abacuás fueron satanizados con el ireme, que si eran el diablo, que si sacrificaban niños y 25.000 cosas, fueron satanizados. Esa es la palabra. Católico, tú utilizas la palabra satanizar y ya te imprime un miedo acá en un chip que te ponen en la cabeza. Entonces ellos, al introducir al Andrés Petit, porque el que metió eso dentro de FAPA fue Andrés Petit, según datos oficiales, permitió que sobreviviera la religión acá en Cuba. Andrés Petit también inició a blanco por primera vez dentro del culto abacuá, estaba prohibido en Cuba. Pero eso hizo que se salvara la tradición. Muchas personas dicen que Andrés Petit vendió el secreto, que se lo vendió a los blancos, que agarró dinero de eso. No. Andrés Petit salvó el abacuá en Cuba. Es la verdad. Y gracias a eso sobrevivió. Pasa lo mismo con la santería. Gracias a esta mezcla con la Iglesia Católica, no fue visto como algo diabólico o algo satanizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros, que yo lo entiendo desde el punto de vista histórico. Pero bueno, yo al menos prefiero practicar la tradición pura. A mí me da lo mismo, o a nosotros los tradicionalistas, no da lo mismo sacrificarle una chifa Jueves Santo, Viernes Santo, el día que sea, porque para nosotros es un día normal. Porque le repito, respeto a que practique la Iglesia Católica y entiendo que, por ejemplo, los que sean católicos y practiquen el ICC no van a hacer ningún sacrificio, lo entiendo perfectamente. Eso, vuelvo y le repito, es a la elección de cada cual. No estoy imponiendo ideas, simplemente le estoy diciendo que en el ICC la Semana Santa es absolutamente algo que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo demás, espero que haya podido esclarecer algunas cosas, algunos detalles. Espero que les haya gustado este video. Por favor, compartan para que este tipo de tradiciones africanas se extienda y sea entendible en el mundo entero. Por si algún cristiano protestante o algún católico ve este video, vuelvo y le repito, nosotros, para que no, la palabra satanizar no la entendemos mucho, porque para nosotros el diablo simplemente es un concepto católico y cristiano y se les respeta. En la tradición yoruba no existe el diablo. Hecho no es el diablo, ni mucho menos. El diablo es para el católico, el diablo es para el cristiano y se le respeta. Nosotros simplemente no lo tenemos o no creemos en eso. Vuelvo y le repito, el afrocubano tiene una cosa que se llama Vita, que es como si fuera el diablo, los pareros le dicen Ucancambe, pero esos son mezclas, sincretismos religiosos que aparecieron en Cuba. En África original, tanto por el bantú o la religión bantú o tradición bantú, como dicen el palo, no existe el diablo. En África original, en Yorubalandia, no existe el diablo. Existen otras divinidades o otros demonios, como que quieran decirle, que es que no podemos decir ni la palabra demonio, pero uno lo utiliza para que se me entienda. Y si son malévolas, sí existen. Pero no tiene nada que ver con el diablo. El diablo es un concepto católico, vuelvo y lo repito. Y para nosotros, para que no nos satanicen tampoco, para nosotros el ser buen padre, ser buen hijo, ser buen hermano, respetar la mujer del prójimo, respetar las reglas de nuestras tradiciones, tener igual o buen carácter es fundamental, igual, porque todos somos seguidores de los tumarios del creador de Dios, así de sencillo. Entonces muchas veces empiezan los cristianos, no, porque él es diabólico, porque tiene una imagen. No, yo tengo una imagen porque quiero, y yo no soy ningún diabólico por eso. Más diabólico muchas veces es el que te acusa, que ni se ocupa de sus hijos, que anda creando bretes, chismes y creando conflictos con el hermano. Yo vivo, mi madre vive en un séptimo piso, y yo recuerdo que una que era supuestamente testigo de Jehová, es decir, cristiana, protestante, discutió con la vecina y la agarró por el cuello y la estaba tratando de lanzar de un séptimo piso. Entonces, no me hablen de que nosotros somos diabólicos. No. Usted es un ser humano igual que yo y puede tener 1000 defectos igual que yo.
pero no, que yo soy diabólico y que tú eres bueno. No, eso yo lo veo como algo discriminatorio. Si usted profesa una religión o es ateo o lo que sea, se le respeta. Pero no me puedes acusar ni decirme a mí que yo soy malo, porque tú eres mejor que yo, porque tú eres cristiano o lo que sea. No. Usted con sus ideas se le respeta y nosotros con las de nosotros. Ya le he visto muchos testigos de Jehová, muchos cristianos que han sido terribles. Es más, la colonización de nuestros pueblos fueron hechos por católicos. Las santas cruzadas fueron hechas por católicos. ¿Cuántas personas nos mataron? ¿A cuántos violaron? Mis ancestros, ¿cómo llegaron a Cuba? En barco negrero. Tenemos que entender eso. Encadenados, de pies y manos. Y el que se moría lo tiraban por la borda con una comida pésima, defecándose y orinándose en un barco. Y cuando llegaron a Cuba, a cortar caña. Entonces, como esclavos. Pero además de eso, los dueños la violaban. Y la población indígena que había en Cuba, fueron extinguidos al cero. Por eso fue que entonces buscaron a los negros. Cuando el español se acabó a la población aborigen que había en Cuba, que se acabaron de violar a todas sus mujeres, que le robaron el oro a todas sus mujeres, entonces que además ya se acabó el oro en Cuba, entonces fueron a buscar a los negros, ¿verdad? Y los trajeron como esclavos. Y entonces a violarse entonces a las negras y poner a los negros a trabajar. Así llegaron mis ancestros a Cuba. Entonces no me estén hablando ustedes que si ustedes son católicos o que son cristianos y que son mejores que uno, porque entonces uno adora figuras que son negras de color de piel o porque son orishas o lo que sea. Yo adoro lo que yo quiera porque yo soy libre de profesar la religión que yo quiera. Eso es importante, que todo el mundo tiene que entender. Yo soy libre de tener las ideas políticas que yo también desee. A mí tampoco nadie me puede imponer mis ideas políticas. Yo soy heterosexual, pero no puedo discriminar a nadie que sea bisexual o homosexual, porque iría en contra de la misma raza humana. Nosotros no somos nazis. Tenemos que entender que el ser humano es libre. El ser humano tiene derecho al libre albedrío siempre y cuando no le haga daño a los demás. ¿Me entiendes? Entonces vuelvo y le repito, aquí mucha gente te discrimina porque ellos son supuestamente católicos o porque son cristianos. No, eso a mí no me interesa. Es el valor de un hombre el que vale. Que tú seas abacuá o lo que sea, tampoco, porque he conocido gente que son abacuá, que son muy buenas, que son hombres en todos los sentidos, y otros que son un verdadero desastre, que son una lástima de personas, que dan pena. Entonces, no es la religión, es el hombre. He conocido balabos que son una excelente persona y otros que tampoco sirven, que no se pueden contar con ellos para nada. Manipuladores, mentirosos, traidores, cobardes, todos los adjetivos que le podamos poner. Entonces, vuelvo y le repito, son los hombres los que pueden ser buenos o malos sacerdotes, o un hombre común. No tiene que ser ni sacerdote ni mucho menos. La religión no define a nadie. Entonces, era el mensaje por esta noche que queríamos darle. Espero que les haya gustado, que reflexionen, pueden dejar sus comentarios abajo. Por lo demás, de la posición, muchas bendiciones.